¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por haber aceptado y por haberle dado al link y por haber entrado en este espacio que tanto amo y tanto quiero. Bueno, en este particular quiero contarles, abrir un poco mi corazón y contarles realmente cuáles fueron las razones, ¿no? Las que me llevaron a hacer este cambio con mi estudio, ¿no? De pasar de ser una arquitecta de espacios comerciales a cómo pasé a ser una arquitecta de reino, ¿no? Donde la fe y la técnica se unen. Yo emigré a Argentina hace 7 años y hace 4 años empecé a ejercer, pues, ¿no? Activamente con mi profesión. Fueron unos años donde, bueno, me tocó esforzarme muchísimo, donde quizás eh, tenía mucho tiempo que no ejercía, o sea, si bien no estaba desconectada de mi profesión, pero tenía muchísimo tiempo que no ejercía de manera activa. Y eso me llevó a desempolvar un montón de conocimientos, a volver otra vez a actualizarme con cursos, con muchísima lectura. Y bueno, fue un tiempo bastante desafiante, pero hermoso, ¿no? Y creo que eh, en este tiempo, ¿no? Creo que lo que le añade diferente es que estuve determinada y guiada por Dios, ¿no? Cosa que en tiempo anterior no estaba. Y eso ha sido súper determinante para mi carrera como profesional. Y creo que una de las cosas que son parte de mi filosofía es el constantemente poderme reinventar, ¿no? Y eso fue lo que hice, pues estar en otro país y querer ejercer mi carrera y mi profesión donde no podía, hay un montón de cosas que no las podía hacer, no tenía el tiempo, no tenía los recursos, pero aún así decidí poderme reinventar y poder seguir haciendo lo que amo y lo que me gusta, ¿no? Y que tuve el favor y la gracia de Dios porque me rodeé, o mejor dicho, Dios me rodeó de personas extraordinarias en Trenquelauquen, arquitectos bueno, que si me están escuchando, quiero darle gracias infinitas porque fueron determinantes en esta etapa de mi vida como profesional, ¿no? El poder sentirme acompañada en muchos momentos específicos donde yo me sentía muy vulnerable, ¿no? Quizás muchas de estas cosas a lo mejor no las expresaba, pero me sentía muy vulnerable porque tenía muchísimo tiempo, muchísimos años quizás inactiva en la carrera y quizás con ciertos temores, pero bueno, creo que Dios siempre me llevó como de la mano, ¿no? Y creo que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Y haber puesto a Dios por primera vez, ¿no? Como arquitecto, director, como jefe, como bueno, señor, aquí te entrego esto. Yo no lo había hecho antes, porque obviamente, bueno, yo tengo muchos años egresada, pero mi vida como cristiana, uno como que, bueno, señor, oro para que me des la sabiduría para poder hacer este trabajo, para poder hacer este proyecto, para poder dar lo mejor de mí, para poder escuchar y quizás poder ser de bendición, ¿no? Para ese cliente que me está contratando. Pero el poder haberlo hecho de esta manera tan consciente, ¿no? Entendiendo que no tenía chance, porque, vuelvo, repito, estaba en otro país, no es fácil. Y bueno, creo que Dios formó o hizo el escenario perfecto para que eso sucediera, ¿no? Y tuve realmente resultados muy hermosos, ¿no? Pude darme cuenta de quizás cómo Dios me daba esa inspiración, ¿no? Para esos diseños de manera como muy específico. Quizás antes, como decía, oraba, ¿no? Antes de emprender cualquier proyecto, pero no con el entendimiento que tengo hoy en día, ¿no? Bueno, lo aprendido nunca se olvida, ¿ok? Y creo que al poner mi carrera en las manos de Dios, quizás por primera vez dejarlo ser a Él, mi director, mi guía, de esta manera como tan específica,
tan puntual antes, es como que, bueno, si oraba, ¿no? Bueno, Señor, viste, es trabajo, yo lo veía como un trabajo secular, ¿no? Como que todo lo que estuviera fuera de la iglesia, por decir así, o fuera del ejercicio directo del evangelio, era secular. Esa era mi creencia de muchos años atrás. Y bueno, obviamente hoy en día con toda una transformación, un renuevo de mente, he podido entender que Dios está en todo, ¿no? Que Dios está en todo donde tú lo incluyas, Dios está, Dios puede estar. Y pude ser muy intencional, en decir, bueno, Señor, te necesito de tu gracia, de tu favor para poder emprender esto, para que tú me puedas guiar, ¿no? Y bueno, los resultados fueron muy bonitos, fueron muy hermosos. Creo que darme cuenta que quizás Dios me daba diseños que eran como, viste, cosas como, no sé, como muy específicas. Para mí fue una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y si bien yo oraba y pedía a Dios, incluso por los clientes, tuve clientes extraordinarios, clientes divinos, espectaculares, de muchísima bendición. Hay otros que fueron un poco particulares también, pero de todos ellos aprendí un montón, ¿no? Porque incluso aún hasta en esos desafíos vi cómo Dios trabajaba con mi carácter, trabajaba con la responsabilidad, trabajaba con el compromiso de poder entregar todo lo que yo tenía, ¿no? O lo que tengo como profesional. Y, y bueno, yo estoy muy agradecida por eso, ¿no? Incluso quizás de un par de ellos, pude tener amistades con muchísimo significado y muchísimo valor para mí, ¿no? Y eso yo le doy gracias a Dios, ¿no? Por esto, ¿no? Y, y bueno, pero siempre como con esa contradicción de, bueno, soy una mujer de fe, ¿ok? Oro a Dios, Señor, tú tienes la autonomía, pero al mismo tiempo seguía corrientes del mundo, buscaba cuáles eran las tendencias, que persiguiendo lo rápido, lo instantáneo, y me costaba, confieso que me costaba muchísimo mencionar mi fe en mi área laboral. Mi espacio de cuenta de Instagram tenía que ser perfecta porque, viste, ¿no? Todo perfecto, todo de diseño, todo perfecto, todo acomodado, todo diseño, todo perfecto. Y era como que, bueno, a veces en mi interior decía, y si publico algo, viste, que tenga que estar relacionado con la fe, ¿qué iban a decir? O sea, que, ¿no? Era como que, para mí era algo que no estaba resuelto, algo que todavía no estaba firme, que no tenía una convicción, un entendimiento, un renuevo de mente. Y bueno, a principios de este año me mudé para Buenos Aires y estuve trabajando hasta mediados de año. Ya yo venía muy cansada, muy agotada físicamente y mentalmente, porque ser arquitecta, diseñadora, subir redes, estar atenta a los distintos gremios, estar pendiente de hacer los planos, de supervisar a los carpinteros, de buscar material, de al mismo tiempo hacer todas tu administración. O sea, son muchas tareas para una sola persona. Es re difícil. O sea, no es que es difícil. No, no es difícil. Es agotador. Es muy agotador. Por más que sea que han pasado 4 años, por ahí como que hay cosas que todavía, ¿no? Como que uno como que no las logra como afinar, sino en la medida en que vas con la práctica y la práctica y la práctica, una y otra vez, una y otra vez. Y yo venía agotada, cansada, realmente muy cansada, confrontada incluso por ese cansancio. Y, y bueno, un día, nada, le dije a Dios, ya está, voy a abrirme a otra cosa. Y justo en ese momento estaba cursando mi segundo año de la Escuela Sobrenatural. Yo estudio en mi congregación, en la Escuela Sobrenatural, ¿no? Ministerial.
Ha sido una experiencia extraordinaria, maravillosa. Bueno, los que no saben, yo soy cristiana, evangélica, hace 14 años aproximadamente, y soy apasionada de la palabra, apasionada de las escrituras, soy fan de Jesús, amo a Jesús con mi vida, amo a Dios, amo a mi Padre y he podido tener una relación personal, íntima, profunda. Estos 3 últimos años, los 2 últimos años han sido maravillosos. Y bueno, en el aprender cosas que jamás y nunca me imaginé, entre esos se despertaron dones espirituales, ¿no? Dones proféticos, don de sanidad, don de ciencia, de revelación. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y he aprendido, y ojo, me falta un montón, pero bueno, ha sido para mí extraordinario. Y Dios da dones para la edificación de su iglesia. Es como que nos da una caja de herramientas y cada de esas herramientas es un don específico. Y cuando Dios necesita que una de esas herramientas sea activada para poder usarla, Dios la activa. El Espíritu Santo la activa. Me di cuenta que todos, no es que yo soy ultra espiritual y no, 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 todos los hijos de Dios tenemos acceso a esto. Pero me di cuenta que los dones proféticos eran como mucho mayor. Eh, mm, Empecé como a entender las cosas que me pasaban, que me han pasado a lo largo de toda mi vida y entendí eh, que quizás antes como que, bueno, a mí me pasa esto, que yo sueño, yo tengo visiones, veo cosas, percibo cosas. Era como que era como muy intuitivo, o sea, no era algo que realmente yo pudiera tener el entendimiento de por qué me pasaba y qué significaba eso, ¿no? Como les dije, yo lo tenía identificado, pero obviamente al tener un conocimiento específico, no solamente que es bíblico, sino el cómo lo tengo que usar. Entonces, mis dones de inspiración se potenciaron. Entonces, ya Dios no solamente me habla a través de la palabra, sino también Dios me habla a través de visiones, de imágenes. Todos estos dibujos que están atrás, todas estas pinturas, esto es arte profético. Esto es arte. ¿Ok? Y cada uno de ellos representa y tiene un mensaje, tiene una inspiración, ¿no? Y los mensajes proféticos, como la profecía, es para edificar, para consolar, para animar, para traer ánimo, ¿ok? Entonces, bueno, en este proceso de despertar espiritual, y bueno, después de tener un tiempo de celado obligatorio, porque bueno, obviamente lo que antes fluía, ahora no, todo esto me llevó como a detenerme, a soltar y bueno, un día tuve como un sueño con uno de los pastores de mi congregación y había venido como a orar de manera sorpresiva y se había encontrado con que mi apartamento era un desastre. Y yo, no me dijo nada, pero yo como que sentí en su mirada y en su manera de mirarme, como de, viste, como, bueno, oró y como que se fue. Yo como que intuí, no sé cómo explicarlo, que eso era un mensaje muy de Dios, era un sueño muy de Dios. Y cuando empecé a analizarlo de manera específica, bueno, me di cuenta que Dios me estaba llamando al orden. Dios quería que yo tuviera un orden específico, no solamente con mi vida espiritual, sino también con el espacio. Yo en ese tiempo estaba teniendo, mi casa era un desastre. Obviamente yo estaba cansada física y mentalmente, como les había dicho anteriormente, y el exceso de trabajo, de sentirme insatisfecha, agotada, sin tener quizás la remuneración que esperaba, era como para mí, no puedo más, estoy agotada y obviamente eso me llevó a dejar a un lado el orden, el poder disfrutar de mi casa, de mis espacios, ¿viste? De mi sofá, de, no sé, de ver una peli, de sentarme a comer en la mesa, de tener esos detalles, esos cuidados. Y bueno, yo entendí, pues, ¿no? Con todo esto que para Dios realmente es importante los espacios, para Dios es importante la proporción, el orden. Dios es un Dios de orden. Eh, Quizás para Dios no es
no influye el espacio. Eso no quiere decir que si tu espacio es chiquito, Dios no entra aquí. No, Dios no es un Dios de espacios físicos, pero nosotros respondemos de alguna u otra manera a los espacios. Entonces, es algo, eh, si estamos en un espacio feo, si estamos en un espacio sucio, oscuro, obviamente no vamos a tener ganas de nada, ¿me entiendes? Porque el desorden es como que es ruido visual y el ruido visual nos distrae. Entonces, yo empecé como a analizar en todo esto y entendí que la precisión importa, que el orden importa, que Dios crea el orden en el universo natural y que nosotros estamos encargados de crear orden en el universo humano, por decirlo así, ¿no? Y me encanta esto porque empecé como a investigar y encontré muchísima evidencia bíblica. No se imaginan la cantidad de evidencia bíblica de la intervención divina en la arquitectura. O sea, de cómo Dios le revelaba planes, planificación, medidas, texturas, materiales, colores a sus profetas para que construyeran sus templos, para que hicieran cosas específicas, por lo menos el arca de Noé tenía todo tenía un significado, todo tenía o sea, Dios es un Dios de símbolos. Y esto para mí era maravilloso. Entonces, bueno, tuve un tiempo profundo de búsqueda, era como las niñitas, donde, es más, aún todavía estoy en ese proceso de leer, de aprender, y encontrar tantas respuestas en esto, ¿no? Y pienso que bueno, que los espacios influyen, ¿ok? En nosotros a la hora de tener un encuentro con Dios, ¿ok? Creo que cuando uno quiere tener un espacio, un tiempo de adoración, un tiempo de comunión, es muy importante que todo esté en paz, en calma, en silencio, que quizás tengas o esa luz cenital del día o esa luz tenue, viste, es una luz acorde a los espacios. O sea, si bien esto se sabe dentro del ámbito de lo que es diseño de interior, dentro de lo que es la arquitectura, pero no con esta narrativa de inspiración divina. Hemos diseñado espacios para nuestros amigos. Ay, normalmente, no sé, a lo largo de mi carrera como profesional, tuve muchísimos clientes, ay, que quiero diseñar un espacio para tener un encuentro con mis amigos, para poder disfrutar, para reunirme, para bailar, para tomar, para beber, para hacer asados, para un montón de cosas. Pero tener en cuenta de que esos espacios se pueden crear y diseñar también para poder tener un encuentro intencional con Dios es extraordinario. Y bueno, yo ya en este año estaba como determinada definitivamente a darle gloria a Dios, ¿ok? A darle honor y gloria a todo en mi vida. Entonces, bueno, este tema que les comenté anteriormente de que por ahí yo en mi cuenta no ponía nada porque me daba como, viste, como que bueno, no, esa es mi cuenta de trabajo. Ay, no, como que bueno, no, eso no cabe ahí. Ya todo eso, toda esa narrativa vieja cayó, obviamente, al tener un encuentro más profundo, al ir más profundo con Dios, al sumergirme y al tener mucha más revelación, mucho más entendimiento. Así que me rendí. Mi rendición fue total, y dije, Señor, yo te voy a entregar mi profesión. Si tu voluntad, incluso dije esto súper heavy, dije, si tu voluntad es que no quieres que yo ejerza la carrera, que yo me dedique a hacer otra cosa, porque tú tienes otro plan para mí, yo lo voy a hacer, se haga tu voluntad. Yo estoy confiada en que todo lo que tú tienes para mí va a traer paz, me va a dar descanso. Y justo ahí, en ese momento, Dios apareció en la zarza ardiendo. Cuando yo pensé que yo, bueno, solté todo y dije, ¿sabes qué? La verdad que esto para mí la amo, pero bueno, si Dios no quiere, porque en este momento Dios tiene otras cosas, yo, listo, no voy a estar haciendo fuerza, no voy a estar yendo en contra de la corriente, en contra de lo que Dios quiere hablarme para este tiempo. Y solté, solté, solté.
Y ahí apareció el Señor en la zarza ardiente. Me encanta porque cuando uno menos se lo espera es cuando Dios, ¿sabes? ¿No? Aparece y te sorprende y viene con esta revelación nueva. Y bueno, yo decidí que iba a honrar a Dios en todo y con todo lo que tengo. Y dije, vamos a hacerlo una vez más, pero con Dios, como mi director, como el arquitecto de arquitectos, como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dije, voy a enfocar mi trabajo en Él y para Él. Y bueno, empecé a investigar y me di cuenta que las dinámicas actuales son totalmente diferentes, muy diferentes a las dinámicas quizás de hace 20 años atrás. Y antes las personas, porque yo hace 20 años no era cristiana, era católica, o sea, creyente, más no practicante, y las dinámicas eran muy distintas. Uno para buscar a Dios iba a la iglesia. Ese era el lugar donde uno tenía, entre comillas, un encuentro con Dios, o cuando uno quería buscar de ese tiempo de intimidad, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de oración, uno iba a la iglesia. Uno entraba a la parroquia o uno entraba a, a la iglesia y uno iba, ¿no? Pero hoy en día las dinámicas son totalmente distintas. Hoy en día vemos una búsqueda diferente. Hoy en día no necesitas, y no quiero decir que le estoy restando, porque obviamente la iglesia, la congregación, el lugar como tal, es un espacio súper importante, pero la narrativa de hoy en día es distinta, porque hay una relación más profunda con Dios. Hoy en día, sus hijos nos relacionamos con Dios de una manera más íntima y eso te lleva a tener una búsqueda a puerta cerrada, en tu habitación, eh, en la calle, porque al tener un estilo de vida que glorifica a Dios, un estilo de vida, vivir a Jesús, es que tú estás con Jesús en todos lados, en la calle, en el parque, no solamente en la congregación, en tu casa, en la mesa, con tu familia, con tus amigos, en el auto, o sea, en todo lo que tú haces, Dios está. Y obviamente eso va creando unas necesidades diferentes que la de hace 20 años. Ahorita vemos jóvenes en las plazas predicando, evangelizando, haciendo adoraciones públicas, cuando eso no se veía hacía 20 años atrás. Estamos viviendo hoy en día la iglesia de los hechos. Y eso a mí me, me maravilló el ver cómo poder unir y poder entender cómo esta nueva narrativa requiere de un renuevo de mente. Entonces, yo como arquitecta profesional, en lo técnico también requiere de que yo tengo que renovar mi mente y que tengo que alinearme a las nuevas dinámicas para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para los creyentes, para los hijos de Dios, como lo quieras llamar. ¿Ok? Porque esto no es que, bueno, solamente ella va a hablar ahora para los cristianos, claro. Los cristianos evangélicos. No, tiene que ver con todo aquel que quiere tener un encuentro genuino con Dios en todo lo que hace. Entonces, para mí ha sido maravilloso esto. Y mira, hoy en día cada vez es más importante y es necesario que nosotros tengamos encuentros genuinos, encuentros intencionales con nuestra familia, tiempos de mesa, con amigos, incluso hasta dentro de la misma congregación han cambiado las dinámicas también, ¿no? Y esto me llevaba a una profunda reflexión y decir, las dinámicas van a cambiar porque se acercan los tiempos venideros, porque la segunda venida del Señor está cerca y la iglesia y el mundo está viviendo hoy en día cosas que no se vivían hace 20 años. Y nosotros como arquitectos y profesionales tenemos que renovar, tenemos que alinearnos y entender los tiempos. Y yo como hija de Dios y como arquitecta, entendí, Dios me hizo entender, ¿no?
que, que debo ser intencional y que nosotros los arquitectos debemos ser profetas. Sí, profetas. Y tú vas a decir, ay, pero ¿cómo que profetas? Sí, bueno, Frank Lloyd Wright en su cita divina dice que el arquitecto debe ser un profeta, estrictamente un profeta, ¿no? Con el buen sentido de la palabra. Porque si no puede ver por lo menos 10 años hacia el futuro, hacia adelante, no lo pueden llamar arquitecto. Y era como que yo decía, wow, esta frase yo la he escuchado tantas veces, pero hoy en día tiene un significado totalmente diferente, porque al yo entender los dones proféticos, al yo entender que Dios habla, que Dios me habla a través de visiones, de imágenes, que Dios me habla, que Dios es un Dios de símbolos, que Dios también habla en esto, wow, para mí fue maravilloso, ¿no? Y sabemos que Miss Van der Rohe también dijo que menos es más y Dios está en los detalles, ¿no? Y esto me lleva como quizás a una profunda reflexión bien intencional entre la fe y la técnica, entre la inspiración divina y el diseño de espacios, de proporción, de orden y todos estos conceptos que durante nuestro aprendizaje como arquitecto tiene tanto peso, ¿no? Para nosotros, ¿no? El poder eh, poner en práctica la proporción de los espacios, la sección áurea, todas estas cosas que uno dice, wow, Dios mío, todos estos eruditos de los espacios y vemos que todo tiene que ver con una fuente y un fundamento divino. Como arquitecto tenía como esa narrativa de que debía ser perfecta en todo, ¿no? Y no podía mostrar quizás los baches de mi vida, que quizás mostrar los espacios que no eran como tan bonitos. Para mí era como, me daba como vergüenza. O no vergüenza, pero sentía como que, ay, no, no suma. No, porque soy arquitecta y los arquitectos es bello, todo es perfecto. Nuestra vida es, viste, esa creencia de que los arquitectos son inmortales. No, nada que ver, nada que ver. Y bueno, pensaba que si era auténtica en esa área, como que no me iba a ver muy bien. Y todo eso quedó atrás. Todo eso quedó atrás porque realmente pienso que ser una arquitecta de reino significa traer respuestas y soluciones inspiradas por Dios para las dinámicas y las necesidades del pueblo de Dios y para todo aquel que quiera, todo aquel que diga, ¿sabes qué? Me gusta tu filosofía, me gusta esa narrativa, yo quiero, yo quiero tu servicio. La verdad que estoy súper, quiero que esto quede súper abierto, que no es que estoy siendo clasista ni mucho menos, pero sí estoy haciendo público mi fundamento, ¿no? De fe. Y bueno, y quiero estar al servicio de las dinámicas, como dije, y las necesidades del pueblo de Dios y de los creyentes y en la congregación, en la casa, en el trabajo, en la ciudad, en el parque, en ese espacio de oración, en mi cuarto de oración, en el lugar que tengo donde busco a Dios, en esos pequeños detalles. Yo quiero ser bien intencional, ¿no? Y digo abiertamente que, bueno, a partir de ahora voy a empezar a incursionar. Es para mí algo nuevo, entre comillas, porque bueno, si bien por ahí hace mucho tiempo atrás investigué hace muchísimos años antes de haber conocido y de haber tenido una relación personal con el Señor, con Jesús. Pero sí tenía como esa inclinación a buscar esa espiritualidad, ¿no? Quizás en otros espacios. Bueno, así que quiero con esto cerrar, quiero darte las gracias si llegaste hasta acá. Bueno, quiero honrar ese tiempo y espero incluso si los que me están escuchando, si por ahí me escucha algún colega creyente, quiero animarlo a que pueda abrir su mente
y dejar que el Espíritu Santo renueve su entendimiento, ¿no? Y que también pueda tener esa comunión y pueda también tener esa inspiración de Dios en sus bocetos, en sus diseños, y que incluso pueda ser una pieza fundamental e importante para el reino en las nuevas narrativas, con las nuevas dinámicas para estos tiempos, para la iglesia. Así que bueno, te doy gracias por haberme escuchado y bueno, hasta la próxima.